todo, puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré.
La semana pasada dijimos que el creyente verdadero no le debe nada a la justicia de Dios. Aunque originalmente, estando antes en el pecado, debía tanto que la eternidad no sería lo suficientemente larga para que permitiera pagar esa deuda. Sin embargo, en un instante, y es lo más maravilloso que nos ha sucedido, Cristo lo pagó todo, de tal forma que el creyente está enteramente justificado de toda culpa y libre de todo castigo, y todo a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Piensen un poco, entonces, cuán grande es su expiación, viendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, los pecadores. Esto es algo extraordinario. Por eso el apóstol Pablo dice: gracias a Dios por su don inefable. No hay palabras que lo puedan explicar bien. Es por esta razón que es locura para los que se pierden. Lo que estamos haciendo aquí es compartir algo que no hay forma de demostrarlo, sino es a través de los ojos de la fe. Expiación, lo busqué en Google, esta palabra. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto animal, del griego hilasterión, que significa aquello que propicia o expía, enmendar una culpa. Cristo tomó nuestro lugar muriendo por nuestros pecados. Ustedes pueden leer en Romanos 3, 23 a 25 lo siguiente. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nosotros vemos esto como que Dios pasó por alto, o sea, vamos a decir como que no lo quiso ver. No, lo vio y lo condenó y lo pagó. O sea, no quiere decir que Dios disimuló el pecado. No, es algo terrible para Dios. El pecado tiene que ser castigado. ¿En dónde? Donde se encuentre. Se encuentra en ti, ahí se va a aplicar el castigo. Se encuentra en Cristo ya se aplicó el castigo. Por lo tanto, todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal es libre de culpa, es libre de toda condenación. Esto es algo maravilloso. Entonces, para el incrédulo, el temor de Dios es temer el juicio de Dios. Y podríamos decir temor a Dios. Hay un miedo, hay algo terrible. Y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios, precisamente es algo tremendo. Es algo que no podemos ni siquiera imaginar cómo será eso. Para el creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente es el reverenciar a Dios. Es una buena descripción de esto. Dice la palabra en Hebreos 12, 28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No se les olvide, Dios es fuego consumidor. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Ese es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta que comprendamos quién es Dios, hasta que entendemos y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios y que Él es santo.
justo y soberano. En Deuteronomio 10:12 y luego 20:21 dice: ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, para servirle y sí, por supuesto, amarlo. Debo hacer aquí una pausa para exponer otro pensamiento. Hay momentos en los que Dios, el Espíritu Santo, muestra a los hombres en sus propias conciencias la severidad de la justicia. Habrá aquí presente hoy personas cuyo corazón ha sido atormentado por un sentido de pecado. Quiero decirte, te felicito, porque tienes sensibilidad a la voz de Dios. Si tú tienes un temor de Dios, te felicito. Hay sensibilidad todavía a la voz de Dios. Tal persona una vez fue un hombre libre, un libertino, sin ninguna sujeción a nadie a quien hay que darle cuenta, pero ahora la espada de dos filos, que es la palabra de Dios del Señor, la palabra de Dios ha penetrado en tu corazón, en su corazón de esta persona, y se encuentra sumido en una esclavitud peor que la de Egipto, por causa de la culpa. La culpa de tal persona lo persigue por todas partes, no lo deja en paz. Hay un sentimiento de culpa, pero también hay una verdadera culpa. No solamente es el sentimiento, la emoción, sino realmente, judicialmente, es culpable delante de Dios. El esclavo, guiado por la estrella polar, guiado por señales de los tiempos o de la atmósfera misma, puede escapar de las crueldades de su amo y llegar a otra tierra y quedar por siempre libre. En cambio, este otro hombre siente que aunque vagara por todo el mundo, no podría escapar de la justicia. Estos hombres, aunque busquen la libertad de alguna forma que la quieren encontrar, no se liberarán de la culpa. La culpa ahí está permanentemente. Entonces, el que ha estado atado por muchas cadenas puede tener la esperanza de encontrar una sierra que la rompa y quede libre por fin. En cambio, este hombre dice que ha intentado de todo, oraciones con lágrimas, ha hecho buenas obras, pero aún así no puede liberar sus muñecas de las esposas que lo aprisionan y lo mantienen en esclavitud. Todavía se siente como un pecador perdido y la emancipación parece algo imposible para él. No importa lo que haga, jamás será libre. ¿Por qué? Porque la culpa lo persigue. El preso en el calabozo es a veces libre en su pensamiento, aunque su cuerpo está preso. Su espíritu salta por encima de las paredes de la cárcel y puede hasta pensar que puede volar hacia las estrellas. Todo en su imaginación, libre como el águila, que no es esclava del hombre. Pero este hombre es un esclavo en sus pensamientos. No puede tener ni un solo pensamiento brillante o feliz. Su alma está decaída en su interior. El hierro se ha metido en su espíritu.
y está amargamente afligido. Hay dolor por doquier, aunque esté muy bien económicamente, intelectualmente, esté en un país en paz, esté en un hogar en paz, pero en su interior no puede ser feliz porque la culpa lo persigue. El cautivo a veces olvida el cautiverio en sus sueños, pero en cambio no puede dormir. No puede dormir, en la noche sueña con el infierno y en el día parece sentir ese infierno. Casi siente las llamas del lago de fuego, del lugar de tormento en sus piernas. Lleva en su corazón un horno ardiente en llamas y no importa lo que haga, no puede apagarlo. La culpa lo persigue, la condenación sigue vigente. Él ha sido confirmado, ha sido bautizado, ha tomado los sacramentos de su religión, asiste a la iglesia o visita frecuentemente una capilla, sigue cada ordenamiento y obedece cada norma, pero el fuego continúa ardiendo en su mente y en su corazón. Da su dinero a los pobres, está presto a entregar su cuerpo a la hoguera si así fuera necesario. Alimenta a los hambrientos, visita a los enfermos, da de vestir al desnudo, pero el fuego sigue ardiendo y no importa lo que haga, no puede apagarlo. Sigue la culpa, sigue la condenación. Ustedes que son abatidos y que están llenos de dolor, esto que sienten es por causa de la justicia de Dios que los persigue. Y dichosos son ustedes porque todavía sienten esto. Pues hoy les predico este evangelio glorioso del bendito Dios. Simplemente porque te ama. Tú eres una de las personas por quienes murió Jesucristo. Por ti, por mí, Él ha satisfecho la justicia divina. Dios está contento, Dios está satisfecho en su justicia. Y ahora, todo lo que tienes que hacer para obtener paz en tu conciencia, es decir, simplemente a tu adversario que te persigue, daré respuesta a mi avergonzador, el diablo, que en tu palabra he confiado. Salmo 119, 42. Así que dile a tu enemigo acusador, ten cuidado, no te atrevas, maldito, a ir en contra mía. Cristo murió por mí. Yo reconozco que mis buenas obras no te van a detener, mis lágrimas no te van a apaciguar, pero ten mucho cuidado, porque allí está la cruz. Recuerda, ¿quién estaba clavado en esa cruz? Y con su sangre me redimió. Pagó la culpa de la que tú me acusas, de mis pecados. Él pagó. Escucha su clamor de muerte y al mismo tiempo escucha su clamor de victoria cuando dijo, consumado es. Todo lo que habría que hacer para pagar ya fue consumado en la misma cruz de Calvario. Cristo Jesús le asestó un golpe de muerte a la muerte y un golpe de muerte a Satanás. Entonces mira lo que ha hecho por mí. ¿No estás satisfecho ahora? Cristo pagó. Yo no podía pagar. Dios está contento, Dios está satisfecho. Hay personas que me han preguntado, ¿por qué Dios no manda otro diluvio? ¿O por qué no manda fuego para consumirlo todo ahora? El mundo está hecho pedazos, todo está descompuesto, no hay nada sano. Dice Jesús, realmente, que el mundo verdaderamente nos va a perseguir por pregonar esta esperanza. Y a muchos matarán, dice el Señor, pero nosotros tenemos un lugar seguro en el cielo. Es algo tremendo. Ahora, la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios no manda un diluvio universal? ¿Por qué no manda un fuego universal para consumirlo todo? Es sencillamente porque Cristo ya pagó y Dios está satisfecho en su justicia. Por eso, lo que le espera al hombre
después del sacrificio de Cristo y que lo rechaza, no tienen la menor idea. Hebreo dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es santo, es terriblemente santo. No se les olvide, no puedes tratarlo como si fuera cualquier amigo. Tienes que doblar tus rodillas ante el Santísimo Dios. Y cuando hayas hecho esto de enfrentar a tu enemigo, al tentador, a través de recordarle lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por los pecadores, entonces tendrás la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tu corazón, que guardará tu mente por medio de Jesucristo tu Señor. Y entonces conocerás la grandeza de su expiación. Luego podemos decir la grandeza de la redención por el pecado que Él pagó. Es imposible que nosotros sepamos cuán grandes fueron los dolores que el Salvador soportó. Sin embargo, una mirada a ellos no dará una pequeñísima idea de la grandeza del precio que Él tuvo que pagar por nosotros. Oh Jesús, Señor, ¿quién podrá describir tu agonía? Tú sufriste desde tu nacimiento, porque este mundo no te quiere. Fuiste repudiado, fuiste rechazado, no había lugar para ti en el mesón. No hay lugar para ti en el corazón de los hombres. Así que tú eres, como dice el profeta, varón de dolores y experimentado en quebranto. Tus sufrimientos, Señor, recayeron todo sobre ti. Mis sufrimientos también los llevaste a la cruz y sobre ti, en una lluvia perpetua, toda la humanidad se concentró ahí, en ese momento, para amarte o para odiarte. Cristo pagó. Bien, lo podemos recordar. Pero es importante ver que ya no en una lluvia, sino en una nube, un torrente, una catarata de aflicción, tus agonías se precipitaron sobre ti. No puedes con tu vida, pero tienes que mirarlo a Él. Míralo a Él para que seas salvo, para que tengas vida. Vida abundante, dice el Señor. De noche, las personas que no arreglan con Dios no pueden dormir bien, al menos no descansan. Entonces, hay que ver el rostro del Señor, hay que verlo y dime si te resistes en aceptarlo. Él tiene sangre en su rostro, lo podemos recordar, una corona de espinas ensartadas en sus sienes. Realmente la descripción es terrible. Jesús quedó desfigurado. No se le rompió ningún hueso, pero quedó muy maltratado, hicieron una masacre con él. Su rostro quedó desfigurado, su barba quedó colgante de su cara. Realmente podemos ver una actividad terrible de demonios asusando a un pueblo que días antes lo habían recibido con vítores, poniendo palmas en su camino, gritando, bendito el que viene, en honor de Jesús. Y después lo traicionaron. ¿Alguna vez alguien ha combatido como él este combate, esta lucha? Ve y mira su rostro, otra vez te lo digo. ¿Acaso algún mortal mostró alguna vez en su rostro tal sufrimiento como el que puedes mirar en él? ¿Escuchas? ¿Puedes todavía percibir sus propias palabras al decir, mi alma está muy triste hasta la muerte? Se pone de pie el Señor después de la oración.
es prendido como si fuera un criminal por traidores y fue llevado con ellos. Entremos al lugar donde acaba de estar en agonía. Oh Dios, ¿qué es esto lo que estamos viendo? ¿Qué son esas manchas sobre el suelo? Realmente todavía no estaba en la cruz, estaba en el Getsemaní. Estaba orando y había sangre. ¿Sangre de dónde? ¿Por qué había sangre? Dice la palabra que cuando él estaba orando, sudaba gotas de sangre. Ya empezaba a derramar la sangre desde su oración intercesora. Cuán terrible habrá sido su agonía para causar tal efecto en el cuerpo bendito de nuestro Salvador y hacer brotar sudor de sangre de todo su cuerpo. Y esto es solo el comienzo, porque después de esto es arrestado. Y me voy a referir a la iglesia adormilada, me refiero a la iglesia somnolienta, que no toma el cargo de ir y compartir cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, si es que reconoces que ha hecho algo contigo. Aprende de esta enseñanza, por favor. Es una enseñanza vieja, es una enseñanza muy predicada y todavía actual. Jesucristo, entonces, es llevado a prisa por las calles. Él es arrastrado de un tribunal a otro. Fueron 6 tribunales falsos, fueron 6 tribunales ilegales, juicios ilegales. Es lastimado, es condenado ante el Sanedrín. Finalmente, se pronuncia la injusta sentencia: sea crucificado. Y ahora la tragedia llega a su momento culminante. Le desnudan su espalda, lo atan a una columna romana destinada a los suplicios. El látigo sangriento abre surcos en su espalda hasta quedar como una falda hawaiana. Y en medio de un torrente, su espalda se torna roja. Un manto escarlata que lo proclama como emperador de la aflicción. El dolor tremendo estaba sobre su cuerpo humano. Terrible dolor. Es llevado al recinto de los guardias. Sus ojos están vendados. Los soldados lo golpean mientras le dicen: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Lo escupen en el rostro, tejen una corona de espinas, se la ensartan en la cabeza, en las sienes, y la meten a presión sobre sus sienes, lo visten con un manto púrpura, doblan sus rodillas, se burlan de él, y ¿saben qué? Él permanece callado. No responde ni una palabra. Cuando padecía, no amenazaba, dice la palabra, sino que se sometió a aquel a quien vino a servir. Y ahora lo toman y en medio de burlas y desprecios se lo llevan de allí, por las calles de la ciudad, debilitado por los continuos ayunos y abatido por la agonía de su espíritu. Cae bajo el peso de su cruz. Él desfallece en las calles de Jerusalén. Lo levantan, colocan su cruz sobre los hombros de otro hombre y lo empujan, tal vez a punta de lanza, hasta que al fin llega al monte del castigo para consumar la terrible ejecución. Crueles soldados lo agarran y lo colocan de espaldas. La madera en forma de cruz es colocada abajo. Sus brazos son extendidos hasta alcanzar la distancia necesaria. Preparan los clavos, no sé cuántos clavos, pero los clavan diferentes hombres en forma simultánea, atravesando las partes más tiernas de su cuerpo. Y allí está, en el lugar de su ejecución, muriendo sobre una cruz. Pero todavía falta. Los rudos soldados alzan la cruz
Y ahí está la base preparada. Allí colocan la cruz, la rellenan, la base con tierra, y ahí ya está lista. Y Jesucristo está colgado, pendiendo de sus clavos en la cruz. Pero vean los miembros del cuerpo del Salvador, cómo tiemblan. Cada hueso ha sido dislocado cuando levantaron la cruz. Cómo llora, cómo suspira, cómo solloza. Y más aún, escuchen cómo grita en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente me sorprende que haya realmente aún el sol cerrado su ojo, oscureciendo la tierra, no quería ver. Porque dice la palabra que en pleno mediodía oscureció la tierra. Realmente, las rocas ahí alrededor de aquella montaña, no me maravilla que se hayan derretido. Realmente el poderoso acto aquel, único en toda la historia de la humanidad, verdaderamente fue sorprendiendo paso por paso. Estaba rompiendo los corazones de todas aquellas cosas naturales con simpatía, cuando su creador, el de todos los elementos naturales, estaba muriendo. Ningún hombre ha sufrido como este hombre. La muerte de Jesús es singular, como Él siempre fue singular. Y aún la muerte misma se dio, pues muchos de los que estaban en sus tumbas se levantaron y vinieron a la ciudad. Esto, sin embargo, es lo externo. Créanme, hermanos míos y amigos, que lo interno fue peor aún. ¿Qué pasaba en el interior de nuestro Salvador? Lo que nuestro Salvador sufrió en su cuerpo no fue nada comparado con lo que soportó en su alma. Ustedes y yo nunca podríamos imaginar, no puedo ayudarles a imaginar lo que Él tuvo que soportar internamente: la separación de su Padre y la separación de su Espíritu. Quedó solo. Supongan por un momento, para repetir una frase que he usado con mucha frecuencia en mis prédicas, supongan que un hombre ha ido al infierno. Supongan que su tormento eterno puede ser condensado todo en una sola hora. Y luego supongan que puede ser multiplicado por el número de los que son salvos, que es un número que sobrepasa a cualquier cálculo humano. ¿Pueden ahora imaginarse el gran cúmulo de miseria que habría habido en los sufrimientos de todo el pueblo de Dios si hubiese sido castigado por toda la eternidad? Y recuerden que Cristo tuvo que sufrir el equivalente a todos los infiernos de los redimidos. Los cristianos, ¿qué somos? Somos pecadores redimidos. Nosotros, por la gracia de Dios, fuimos sensibilizados por la palabra, predicada por valientes, y nos llegó a nosotros este mensaje salvador, y reaccionamos positivamente. Y ahora podemos decir: ¿cuántos infiernos se acumularían de todos los creyentes que no hubieran sido salvos? Pero bendito sea Dios, hay millones de pecadores que se convirtieron y que ahora siguen a Cristo y le sirven con todo su corazón. Yo no podría expresar ese pensamiento de mejor manera que usando esas palabras repetidas a menudo. Parecería que el infierno fue puesto en una copa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él tomó una copa espiritualmente hablando. Se la tomó de un solo trago, con tremendo amor,
un trago de amor. Él bebió la condenación hasta la última gota, la condenación que te pertenece a ti y me pertenece a mí. Pero Él quiso tomar nuestro lugar, pagar el justo por los injustos. De tal manera que no quedó nada de todas las penas y miserias del infierno que su pueblo tendría que haber sufrido. No digo que Él sufrió lo mismo, pero sí soportó un equivalente a todo esto. Y dio satisfacción, que eso es lo que importaba aquí. Dio satisfacción a Dios. Dios quedó satisfecho por todos los pecados de todo su pueblo que fueron redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y por consiguiente llevó un castigo equivalente al de ellos. Él lo absorbió todo, lo llevó a la cruz, inclusive la maldición de la ley. ¿Pueden ahora imaginar, pueden tener una idea de la grandiosa redención de nuestro Señor Jesucristo? Por último, voy a tratar brevemente este punto, la gloriosa liberación que Él ha efectuado. Levántate, cristiano, levántate a pregonar lo que Él hizo contigo. Es un verdadero milagro. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis vosotros? ¿Qué será mayor que sanar enfermos? ¿Qué será mayor que resucitar muertos, que liberar de demonios a los seres humanos, etcétera? ¿Qué será mayor que eso? Salvar pecadores. Ustedes, los creyentes, dice el Señor, van a hacer este milagro. Van a salvar almas eternas del infierno. Lleven este mensaje de salvación por todo el mundo. Hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles, discipúlenlos como yo lo hice con ustedes. Y si lo hacen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuál es la base para este mandamiento? ¿Cuál es la base para esta gran comisión? Que Jesús dijo, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes, mis discípulos, vayan a las naciones y hagan discípulos. Vayan en mi nombre, vayan. No tengas ningún temor, dijo en otra parte. Cuando llegue la hora, yo pondré palabras en tu boca. Así que, levántate, cristiano. Levántate, creyente, ponte de pie en tu lugar y da testimonio por fin en este día acerca de la grandeza de lo que Dios ha hecho por ti. Déjame que yo lo diga por ti. Voy a decir tu experiencia y también voy a decir la mía conjuntamente. Por ejemplo, una vez mi alma estaba cargada de pecado. Yo me había rebelado contra Dios y había transgredido gravemente sus mandamientos. Los terrores de la ley se apoderaron de mí porque descubro que todo lo que viene en la ley lo he violado, lo he violentado. Y se apoderó de mí el terror de la maldición de la ley, porque no puse por obra todo lo que demanda ella. Las penas de la convicción me aprisionaron, pero el Señor me liberó. Me reconocí culpable, miré al cielo y me di cuenta que un Dios airado había jurado castigarme. Miré hacia abajo y vi un infierno preparado con sus fauces abiertas, listo para devorarme. Traté de satisfacer mi conciencia mediante buenas obras, pero todo en vano. Me esforcé por asistir a las ceremonias de la religión para apaciguar la angustia interna que me agobiaba, pero todo fue inútil. Mi alma estaba triste,
casi hasta la muerte. Pude haber dicho como el que guardaba luto antiguamente: mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Esta fue la gran pregunta que siempre me dejó perplejo. He pecado, Dios debe castigarme. ¿Cómo puede ser justo si no me castiga? Entonces, puesto que Él es justo, ¡ay de mí! ¿Qué será de mí? Al fin mi ojo se volvió hacia esa dulce palabra que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay confusión en el Señor, no hay confusión en la Biblia, no hay confusión en la palabra. Se confunde el que no tiene un corazón abierto para escuchar la voz de Dios. Llevé este texto ahí en mi rincón de mi recámara donde yo vivía, y ahí me senté y medité, y pronto le entregué mi vida a Cristo. Miré a uno que estaba clavado en la cruz, lo recordé muy bien. Y cuando yo leo al profeta Isaías y dice que lo veré sin atractivo para que yo lo desee, entonces dije, realmente Jesús quedó muy feo. Jesús quedó muy lastimado, muy inflamado. Perdió esos huecos de los ojos, porque se inflamó toda su cara con tanto golpe que recibió, tanta furia. Los demonios estaban detrás de esos hombres. Entonces me dije a mí mismo, ese hombre murió por los pecadores como yo. Yo soy un pecador. Entonces Él murió por mí. Si yo reconozco que soy un pecador, entonces Él murió por mi pecador. Él salvará a aquellos por quienes murió. Él murió por todos los pecadores. Y si yo soy un pecador, Él murió por mí. Y si tú eres un pecador, Él murió por ti, porque Él vino a salvar pecadores. Él me salvará de toda angustia que el mundo me va a ofrecer. Mi alma confió en esa verdad y lo miré a Él, y conforme veía a través del estudio de su palabra el fluir de su sangre redentora de almas, mi espíritu se puso feliz, mi espíritu se regocijó, pues yo podía decir que realmente soy salvo por la fe en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Recuerdo aquel campamento en el verano de 1965. Yo le dije a Dios, de rodillas, estoy confundido, pero dos cosas no me confunden. Una, que reconozco que soy un pecador, no lo puedo evitar. Y segundo, que tú eres mi Salvador, porque tú viniste a salvar pecadores. Padre, le dije, confírmame que soy tuyo. Entonces, cuando leo la palabra, leo lo siguiente: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Inmediatamente me fui a mi casa, hablé con mi padre, hablé con mi madre y empecé a compartir la palabra a cada uno de mis 11 hermanos. Cuando uno confiesa a Cristo, el que se asegura es el confesor, el que está diciendo, el que está compartiendo el Evangelio, es el que más se asegura. Por eso Jesús dijo, si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, creyente, el momento en que tú creíste
Tu carga se desprendió de tus hombros y te volviste como el aire. En vez de tinieblas, ahora tenías luz. En lugar de ropas de tristeza, tenías vestido de alabanza. ¿Quién podría describir tu gozo a partir de ese momento? Has cantado sobre la tierra, has cantado himnos, alabanzas que son del cielo, que en tu alma está tan llena de paz. Has experimentado por anticipado el eterno reposo de los redimidos. Porque has tenido fe. Porque has tenido fe, has entrado en el reposo, sí. Proclámalo por todo el mundo, por favor. Afiánzate de este compromiso de amor. Todos aquellos que creen por la muerte de Jesús son justificados de todas aquellas cosas de las que no podían ser librados por las obras de la ley. Di en el cielo que nadie puede acusar a los elegidos de Dios. No hay nada que nos desprenda del amor de Dios, ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anuncia en la tierra que los redimidos de Dios están libres para siempre de todo pecado y de toda condenación a los ojos de Jehová. Proclama aún en el infierno que los elegidos de Dios nunca van a ir allí, pues Cristo ha muerto por ellos. ¿Y quién podrá condenarlos? Por supuesto que no podríamos ir al infierno, pero la gente que va al infierno debe saber que hay salvación. Ahora, tú puedes decir, estando de rodillas delante de tu Señor y Salvador: Señor, sálvame que perezco. Cristo murió por ti. Si tú dices hoy: yo soy tan bueno como debo ser, yo puedo llegar al cielo por mis propias buenas obras, entonces recuerda, la Escritura dice de Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mientras estés en ese estado de que crees que eres bueno y que te mereces el cielo sin Cristo, yo no te puedo predicar ninguna expiación por tu pecado. Pero si hoy te sientes culpable, miserable, consciente de tu culpa, y estás listo para aceptar a Cristo como tu único Salvador, no solamente te puedo decir que puedes ser salvado, sino mejor aún, serás salvado. Ahora mismo, cuando te hayas desnudado de todo excepto de la esperanza en Cristo, cuando estés preparado a venir con las manos vacías, con la pobreza de un reconocimiento humilde de que estás mal, entonces vas a tomar a Cristo para que sea tu todo y que tú seas absolutamente nada. Y entonces tú puedes mirar a Cristo y puedes decir: oh Señor amado, tú, sangrante Cordero de Dios, soportaste los dolores por mí, recibiste los azotes por mí, lo recibiste para que yo sea sanado. Por tus sufrimientos que sufriste por mí, soy perdonado. Y entonces verás cuánta paz mental tendrás, pues si Cristo ha muerto por ti, no puedes perderte. Dios no castigará dos veces lo mismo. Si Dios castigó a Cristo por tu pecado, no te castigará a ti. La justicia de Dios no puede exigir el pago dos veces. Primero, de la mano sangrante de la garantía, y luego de la mía. Yo le entregué mi vida a Cristo, Cristo la entregó por mí. Y ahora soy uno en Él. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Tu única pregunta es, ¿Cristo murió por mí? Y la única respuesta que tenemos es, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Puedes escribir tu nombre con el de los pecadores, no con los pecadores que usan este nombre por cortesía, sino entre los que se sienten verdaderamente horribles, pecadores, y lo lamentan y se angustian y buscan misericordia a causa de eso. ¿Eres tú un pecador? Si lo sientes así, si lo reconoces así, si lo confiesas así, ahora eres invitado a creer que Jesucristo murió por ti porque eres un pecador y se te pide que te arrojes sobre esta grandiosa roca inconmovible, porque Cristo es la roca, y que encuentres seguridad eterna en el Señor Jesucristo. Quiero repetir 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Padre eterno, gracias por permitirnos la libertad de compartir tu palabra. Gracias por este auditorio que escucha y que acude a ti como respuesta a este esfuerzo. Yo te ruego que tu Espíritu les ayude a creer y les ayude a entrar al reino de los cielos. Danos tu bendición de poder entender bien lo que tú has hecho por nosotros en la cruz de Calvario. Gracias, Señor Jesús, por haberte sacrificado en nuestro lugar. Gracias por recibir los dardos de la condenación sobre tu propio cuerpo y pagar y decir finalmente, consumado es. Padre, de lo que tú hiciste, tomamos este regalo que nos ofreces. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta es la expresión continua que nos ofreces. No tiene nada de malo. Solamente Satanás y sus demonios pueden provocar una animadversión a tu oferta amorosa. Líbranos de este acoso satánico y danos, Señor, la victoria en Cristo Jesús, porque te recibimos como el único y suficiente Salvador, ni más ni menos, como Salvador y Señor de nuestra vida. Despídenos en paz, Padre, y guíanos a la fe. Por Cristo Jesús, una vez más te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga y continuamos la próxima semana con el favor de Dios. Gracias por su atención. Hasta luego.